Hay silencios que no suenan afuera, pero hacen un ruido insoportable adentro, y pocas cosas duelen tanto como ese momento en el que él, de un día para otro, parece desaparecer. No hay pelea, no hay explicación, no hay aviso, solo un vacío donde antes había mensaje. Hace poco, en el consultorio, una mujer me dijo con la voz quebrada: andé un día para otro. Dejó de escribirme. Y en esas palabras había una angustia que iba mucho más allá de la ausencia de un texto. Porque lo que duele no es el silencio, es lo que tu mente empieza a decirte. Cuando él se aleja, la ansiedad se enciende como una alarma interna. Tu cuerpo se tensa, tu pecho se cierra, tu corazón late rápido, tu mente empieza a recorrer todos los escenarios posibles. ¿Hay algo mal? ¿Se cansó de mí? ¿Conoció a alguien más? Es un torbellino emocional que no nace por lo que pasa afuera, sino por lo que se activa adentro. Heridas viejas, memorias de abandono, historias que creías superadas, vuelven de golpe, porque cuando él se aleja, vos no solo sentís su ausencia, sentís tu miedo. La realidad es esta. Su silencio es un hecho, pero lo que te rompe es la interpretación. Lo que él no dice, lo llenas con tus fantasmas. Lo que él calla, tu historia pasada lo grita, y sin darte cuenta, entras en un estado de alerta emocional que no tiene que ver con él, sino con vos. Y ahí empieza la pregunta verdadera en sí. ¿El silencio duele tanto? ¿Qué significa realmente su distancia? ¿O es algo mucho más profundo? Ese es el camino que vamos a recorrer ahora. La mayoría de las mujeres atraviesan el mismo pensamiento. Cuando un hombre se aleja en sí, toma distancia. Es porque ya no le importo. Es una conclusión automática, casi instintiva, porque tu mente fue entrenada para interpretar el silencio como abandono, como pérdida, como señal de desinterés. Pero lo que sentís no siempre coincide con lo que realmente está pasando. Muchas veces, esa idea no nace de la realidad, sino de tus propias heridas. La mente humana llena vacíos. Cuando no hay palabras, inventa historias. Y cuando hay miedo, inventa las más dolorosas. Quizás te encontraste repitiendo frases como «ansí quisiera», «estaría ansí le importara», «lo intentaría», «si me amara, no se iría». Pero esas frases no describen lo que él siente, describen lo que vos temes en el consultorio. Se repite un patrón en mujeres seguras. Se vuelven niñas asustadas frente al silencio. No porque él haya hecho algo terrible, sino porque su distancia activa ecos antiguos. No estás reaccionando solo a él. Estás reaccionando a todas las veces que alguien importante se alejó. Y aquí aparece una verdad que nadie se anima a decirte. No. Se aleja de vos. Se aleja de sí mismo, de lo que siente, de lo que lo vulnera, de lo que le cuesta decir, de lo que lo desborda. Muchos hombres no saben quedarse cuando sienten demasiado en el problema. No es tu valor, es su miedo. Y cuando empezás a ver esto, algo dentro tuyo se acomoda. Dejas de culparte, de perseguir explicaciones, de inventar historias crueles. Porque entender la mentira que creíste te prepara para escuchar la realidad emocional masculina con mucha más claridad y menos dolorón. Hay una verdad que muy pocas mujeres conocen, pero que en el consultorio aparece una y otra vez. Muchos hombres no se alejan por falta de interés, se alejan por miedo. Miedo a sentir demasiado, a perder control, a que la intensidad emocional los confronte con partes de sí mismos que no saben manejar. Para ellos, conectar no siempre es alivio. A veces es amenaza. En el miedo masculino, a la vulnerabilidad es silencioso. No llora, no grita, no se nota. Si esconde detrás de frases vagas, silencios inesperados, respuestas cortas, o esa distancia que llega justo cuando vos pensás que todo iba bien. Es un mecanismo primario en sí. La emoción sube,
él baja. Si el vínculo se acerca, él retrocede para recuperar control, porque en el fondo, teme no saber sostenerlo. Hace poco, en el consultorio, un hombre se sentó frente a mí, con los hombros caídos. Me dijo algo que resume todo este patrón. Me alejé, porque sentir me asustó. No dijo que dejó de querer, no dijo que perdió interés, dijo que sintió miedo. Miedo a entregarse, miedo a ser visto de verdad, miedo a no estar a la altura de lo que vos despertabas en él. La psicología lo explica con claridad. Muchos hombres crecen aprendiendo a reprimir. La emoción los expone, la cercanía los desnuda. Entonces, cuando aparece alguien que los toca profundamente, su sistema actúa como un reflejo en retirarse para recuperar estabilidad interna y ahí nace un contraste doloroso. Mientras vos sentís ansiedad por perderlo, él siente miedo por encontrarse demasiado en su distancia. No siempre es rechazo, a veces es defensa. Su silencio no siempre es desinterés. A veces es un intento torpe de protegerse de una vulnerabilidad que no sabe nombrar y comprender. Esto abre la puerta al siguiente paso: a mirar no solo su miedo, sino también el tuyo, porque su alejamiento activa heridas que no vienen de él, sino de tu propia historia emocional. Cuando un hombre se aleja, muchas mujeres creen que es simple desinterés, pero casi nunca es así. La distancia masculina, en la mayoría de los casos, tiene raíces mucho más profundas, complejas y antiguas que lo que vos ves en la superficie. Para entender lo que él hace, primero hay que entender de dónde viene emocionalmente, y eso es algo que lamentablemente nadie nos enseña. Muchos hombres crecieron en entornos donde sentir era peligroso, hogares donde la vulnerabilidad no se permitía, infancias donde llorar era un débil, expresar cariño era cursi, pedir afecto era molestar. Aprendieron a sobrevivir desconectándose, y lo que empieza como una defensa en la niñez se convierte en un estilo de apego en la adultez, apego evitativo. Este tipo de hombre no evita a la mujer, evita lo que siente cuando la mujer se acerca, evita la intensidad de la emoción, evita su propio corazón cuando late demasiado fuerte. Hace poco, en el consultorio, un paciente me dijo algo que explica prácticamente todo. Cada vez que alguien me quiere de verdad, siento que no voy a poder sostenerlo. No, Heidi, vos huye de la versión de sí mismo que teme fallar, mostrarse insuficiente o quedar expuesto. Su distancia no es rechazo, es defensa. Mientras tanto, la mujer, con un estilo de apego más ansioso, se acerca porque el vínculo la calma. Ella busca presencia cuando el miedo aparece. Él busca distancia cuando siente lo mismo. Dos heridas distintas, dos modos opuestos de protegerse. Esto crea un contraste doloroso. Ambos necesitan cercanía para regular el miedo. Él necesita espacio para regular el suyo. Cuando entendés esto, deja de doler la historia que te contabas, y empieza a revelarse la verdad emocional detrás de su alejamiento, y esa verdad nos lleva al siguiente punto: como esa distancia, que vos interpretás como abandono, es, en realidad, la forma más primitiva que él conoce para sentirse a salvo. Hay comportamientos que duelen, que se sienten como frialdad, como indiferencia, como si él hubiera apagado un interruptor interno de un día para otro, pero lo que parece desinterés, muchas veces es otra cosa, un mecanismo de defensa. No es que no sienta, es que no sabe qué hacer con lo que siente, y ante la confusión emocional, su cuerpo elige un camino que aprendió hace mucho tiempo: desconectarse. En el consultorio escuché a un hombre decir con vergüenza: no sabía cómo manejar lo que me pasaba, así que me fui hacia adentro. No se alejaba para herir, se alejaba
para no sentirse vulnerable, para no enfrentar un mundo emocional que nadie le enseñó a transitar en la mente masculina, cuando teme ser vista en su fragilidad. Activa su modo supervivencia, encerrar, callar, aislarse. Es una forma de proteger su identidad, de evitar que lo toquen en lugares que todavía duelen. A veces es un silencio que aprendió en la infancia, cuando mostrar emociones significaba riesgo. A veces es la repetición automática de un guión interno así: siento mucho, pierdo control, y entonces corre, se guarda, se esconde. Por eso la frase que tantas mujeres necesitan escuchar es esta: aprendió a huir antes que sentir. Huye porque no tiene herramientas. Huye porque no sabe quedarse. Huye porque el contacto emocional, para él, puede sentirse como un territorio peligroso, y aunque su distancia parece dirigida a vos, en realidad es una lucha interna. No es frialdad, es supervivencia emocional. No es rechazo, es miedo. No es indiferencia, es desborde. Pero que sea miedo no significa que no duela. Su mecanismo de defensa impacta en vos, en tu autoestima, en tus interpretaciones, en tus heridas antiguas, y eso nos lleva al punto crucial, cuando él se defiende alejándose. ¿Qué se activa dentro de vos? Cuando un hombre se aleja, no solo se ve, se activa algo dentro tuyo, que muchas veces tiene más que ver con tu historia que con la suya. Ese silencio que aparece del otro lado del teléfono no es solo ausencia, es un espejo que refleja miedos antiguos, heridas no resueltas, vacíos que creías dormidos. Y por eso duele tanto, porque no es solo él el que se distancia, es tu herida la que despierta. Lo veo cada semana en el consultorio. Una mujer me dijo una frase que resume este momento a la perfección. No me ignoraba él, me ignoraba mi herida. Y tenía razón. Lo que duele no es el silencio en sí mismo, sino lo que ese silencio significa para vos, en la posibilidad del abandono, el miedo a no ser suficiente, el terror a repetir la misma historia de siempre. Cuando él se aleja, tu sistema límbico entra en alarma. Sentís ansiedad en el pecho, un nudo en la garganta, una sensación de vacío que parece tragarte. Tu mente empieza a correr detrás de interpretaciones, inventa explicaciones, crea escenarios catastróficos. No estás reaccionando al presente, estás reaccionando a todas las veces que te dejaron sola antes. Eso se llama proyección afectiva. Llenar el silencio del otro con los fantasmas propios. Él calla unas horas y vos escuchás años de dolor. Por eso este momento no solo revela lo que él siente, revela lo que vos cargas. Y aunque duela, es una oportunidad, porque cuando entendés que heridas se activan, podés ver con claridad qué patrones te gobiernan, y es ahí, justo en esa lucidez dolorosa, donde empieza el siguiente paso. Reconocer los patrones que tu corazón repite. Cada vez que alguien se distancia, hay algo que muy pocas mujeres logran ver cuando un hombre va y vuelve. Aparece y desaparece, se acerca y después se esconde. No es amor lo que te mantiene ahí, es el refuerzo intermitente. Esa mezcla confusa entre dolor y alivio, entre ausencia y recompensa, entre vacío y esperanza. Y justamente por eso, su ida y vuelta te enamora más que su presencia estable. La psicología lo explica con claridad. Cuando alguien te da migajas de atención, seguidas de silencio, tu cerebro libera dopamina cada vez que vuelve. No porque él sea extraordinario, sino porque la incertidumbre es adictiva. La mente empieza a esperar el próximo premio. La ausencia duele, pero el mensaje que llega después te hace sentir viva, aunque sea por un instante. Por eso aparece un autoengaño muy común. Crees que lo que te atrapó fue su personalidad, su encanto, su forma de hablar,
Pero no te atrapó él. Te atrapó la esperanza de que esta vez sí se quede, la esperanza de que esta vez sí te elija, la esperanza de que esta vez no se aleje sin explicación y esa esperanza que parece amor, es en realidad una respuesta neuroquímica al alivio que sentís cuando reaparece al lo veo en consultorio. Constantment mujeres brillantes, profundas, sensibles, atrapadas, no por un hombre, sino por el ciclo emocional que la activa sin darse cuenta. Un ciclo donde el dolor se convierte en excusa para seguir esperando y donde la ansiedad se disfraza de deseo. Y entender este patrón es crucial, porque solo cuando podés reconocer que te engancha, podés empezar a ver algo más profundo, a las señales de que su distancia no es frialdad, sino miedo. Hay señales que duelen, pero que no hablan de desamor, hablan de miedo. Miedo a sentir, miedo a entregarse, miedo a repetir una historia que él todavía no pudo cerrar. Y muchas veces, cuando un hombre se aleja, no lo hace porque no le importás, lo hace porque no sabe qué hacer con lo que siente. Una de las señales más claras es el silencio repentino, ese cambio brusco después de un momento lindo, íntimo, vulnerable. No es casualidad, en cuanto más se acerca emocionalmente, más se activa su mecanismo de defensa. Su mente dice, cuidado, aunque su corazón diga quédate. Otra señal aparece después de encuentros profundos. Retrocede, se apaga, deja mensajes sin responder. No is es saturación emocional. Es un hombre intentando procesarse a sí mismo antes de procesarte a vos. También está la irregularidad. Días en los que te escribe con intensidad, interés y ternura, seguidos de otros en los que desaparece. Esa montaña rusa no siempre es manipulación, muchas veces es autosaboteo. Es alguien que quiere acercarse, pero no sabe sostener la cercanía, y una de las señales más dolorosas, cuando él mismo crea conflictos pequeños para tomar distancia, no porque ya no sienta algo, sino porque siente demasiado y no sabe cómo manejarlo. Hace poco, en el consultorio, una mujer me dijo, cada vez que nos iba bien, él no entendía que no huía de mí y huía del miedo a necesitarme. Y esa frase lo resume todo. Estas señales no justifican su comportamiento, pero sí lo explican. Y cuando podés ver la raíz, el miedo, no la frialdad, se abre un camino distinto. Ya no reaccionar desde la herida, sino responder desde la conciencia. Y eso es exactamente lo que sigue. Cómo responder cuando él se aleja por miedo, no por desinterés. Acompañar el miedo de un hombre no significa aguantarlo todo, ni desarmarte para que él no se asuste. Acompañar no es desaparecerte vos, es estar presente sin abandonarte. Y para eso necesitas primero regular lo que se mueve adentro tuyo cuando él se aleja. La ansiedad, la urgencia, la necesidad de confirmar que no te va a perder, porque si respondes desde ese lugar, no acompañás, te perdés. La clave es sostener presencia serena, esa presencia que no invade, que no exige, pero que tampoco desaparece. Es el punto medio donde él puede sentir que no lo atacás por su miedo, pero tampoco cedes tu dignidad para tranquilizarlo. Ahí empieza el verdadero acompañamiento, en no reaccionar desde tu herida, sino desde tu centro. En consultorio, lo veo todo el tiempo, mujeres que, sin darse cuenta, confunden acompañar con salvar. Y cuando intentan salvarlo, terminan hundiéndose. Acompañar su miedo implica marcar límites suaves, claros, amorosos. Límites que digan, estoy acá, pero no voy a romperme para sostenerte. Eso es lo que diferencia la plenitud de la carencia. La carencia se pierde para que él no tenga miedo. La plenitud se queda sin dejar de ser ella. Acompañar su miedo también implica darle espacio
para que procese, sin castigarlo ni perseguirlo, pero recordándote que vos también contás, que tu valor no depende de cuánto lo calmes, sino de cuánto te respetás. Y una vez que aprendes a acompañarlo sin perderte, aparece un movimiento interno poderoso, empezás a recuperar tu propio eje, tu fuerza, tu claridad, y desde esa fuerza, no desde el miedo, es desde donde vas a poder decidir cómo responder a su distancia cuando un hombre se aleja. La reacción automática de muchas mujeres es perseguirlo, no porque quieran controlarlo, sino porque el miedo a perder activa una urgencia interna que no tiene que ver con él, sino con la herida. Pero recuperar tu poder no significa acercarte más, significa volver a vos. Por eso, el primer paso es siempre la pausa en ese instante donde dejas de reaccionar y empezás a respirar. La pausa no es distancia, es autocuidado. Es recordarte que existís más allá de su silencio. No perseguir no es indiferencia. Cuando dejas de enviar mensajes compulsivos, dejas de explicarte, dejas de justificarte. Empezás a romper el ciclo del refuerzo intermitente que te tenía atrapada. Porque en la persecución no hay poder, hay miedo. Y en la pausa aparece algo nuevo. Claridad. A la psicología lo muestra con fuerza. El deseo se destruye cuando una persona siente presión, pero florece cuando percibe libertad. Por eso perseguirlo lo aleja, y recuperar tu centro lo invita. Volver a vos es volver a tu vida, a tus espacios, a tus ritmos. Es volver a ocuparte, no para que él vuelva, sino para que vos regreses a tu eje, y entonces algo cambia. No porque él responda, sino porque vos ya no te desdibujas. Recuperar tu poder es esto, a no suplicar, no rogar, no correr detrás de lo que se esconde en tu poder. Nace cuando dejas de preguntar ¿por qué se aleja? Y empezás a preguntarte ¿por qué me abandono cuando él lo hace? Cuando tu energía vuelve a vos, ya no perseguís, caminás, y lo que es verdadero te sigue. Hay un momento en el camino emocional donde ya no se trata de él, se trata de vos. Porque acompañar un miedo tiene sentido cuando no te perdés en el proceso, cuando tu presencia no se convierte en sacrificio, cuando su herida no te arrastra a repetir la tuya. Pero hay veces, más de las que imaginás, en las que seguir sosteniendo a alguien que se aleja no es amor. Es autoabandono. Hace poco, en el consultorio, una mujer me dijo algo que resume esta verdad. Yo lo esperaba porque él tenía miedo, pero nunca me pregunté qué me daba miedo a mí. Y ahí entendió que había confundido empatía con renuncia, paciencia con desgaste, amor con aguante, porque no todo miedo merece ser acompañado, sobre todo cuando ese miedo del otro se convierte en la herida que te rompe a vos. Para veces, dar un paso atrás no es abandono, es supervivencia emocional. A veces, alejarte es la manera más profunda de decirte, mereces paz. A veces, la distancia no es castigo, es límite. Y un límite sano es un acto de amor propio. Hay una frase que sostiene a muchas mujeres cuando finalmente pueden respirar. No siempre lo aleja el miedo. A veces te aleja la dignidad. Cuando lo entendés, dejas de perseguir explicaciones. Dejas de correr detrás de silencios. Dejas de reclamar migajas de presencia. Y empezás a elegirte. Y ese paso, tan silencioso, tan íntimo, tan tuyo, abre la puerta perfecta para el cierre final, la integración de todo lo que aprendiste, y el regreso a vos misma. Han llegado a este punto. Cuando mirás hacia atrás, empezás a ver algo que antes no podías. Todo lo que dolió no fue por falta de amor, sino por exceso de miedo. Su distancia, tus preguntas, los silencios, las idas y vueltas, no eran un juicio sobre tu valor. Eran dos historias emocionales intentando encontrarse.
sin lastimarse. Y aún así, en el proceso, vos te rompiste un poco para sostener algo que nunca debió pesarte. Tanto en integrar este camino significa reconocer lo obvio y lo profundo. El amor sano no necesita alejarse para sentir. El amor que es verdadero no se esconde detrás de excusas, no se protege huyendo, no te pide que adivines. El amor consciente se queda, atraviesa el miedo, aprende a hablar, a escuchar, a quedarse incluso cuando tiembla por dentro. Y en este cierre, quiero dejarte una frase que no es solo una reflexión, es un faro para cada vínculo futuro. En el miedo separa, pero el amor consciente siempre vuelve. Vuelve porque elige, vuelve porque madura, vuelve porque entiende que la distancia no construye intimidad, la erosiona en sí. Este mensaje te tocó. Respira un momento, sentí tu cuerpo, tu dignidad, tu historia emocional. Todo lo que aprendiste hoy es para vos, no para perseguir a nadie. Y si este video te habló, te espero en el próximo, para seguir volviendo juntas a ese lugar donde el amor no lastima, sino que calma, porque mereces un amor que no se escape. Why, Sabritur, mereces un amor que no te haga escapar de vos.